Bendiga. Gracias al Señor estamos una vez más aquí haciendo la obra del Señor. Cada día es que Dios nos da de vida, es su misericordia, es su bondad en nuestras vidas. Amén. Si está vivito, denle gracias al Señor. Si estamos bien, démosle gracias al Señor, porque es un día más que Dios da de bendición en nuestra vida. Amén. Hoy queremos predicar acerca de lo que es lo importante de y el por qué hablar contra las falsas religiones. Amén. Lo importante de hablar contra las religiones y el por qué hablar de las falsas religiones. Amén. Y vamos a empezar en Tito, en el capítulo 1, el versículo 7, vamos a empezar. Amén. La palabra de Dios, vamos a leerla, Tito capítulo 7, capítulo 1, versículo 7, perdón. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente a los de la circuncisión, y los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Amén. Cristo Jesús, cuando vino a la tierra, mucha gente dice, hay que respetar las falsas religiones. Amén. Mucha gente dice, no, es que hay que respetar lo que cada quien cree. Cada quien cree como ellos quieren. Y si es verdad, podemos creer, pero no quiere decir que no podemos hablar contra. Amén. ¿Ok? Porque somos libres a creer lo que queramos. Pero tenemos que saber de que si hablamos mentira, también vamos a ser reprendidos. Porque ninguna verdad viene de la mentira, dice la palabra. Amén. Aquí Pablo estaba diciéndole a Timoteo de que, y estaba hablando de la doctrina del judaísmo, pero es igualmente a las otras falsas doctrinas. Aquí estaba hablando del judaísmo, ¿verdad? Mucha gente no, pero ahí estaba hablando del judaísmo. Sí, es verdad. Pero igualmente es parejo con las otras falsas doctrinas. ¿Ok? Pero Dios nos llama a poner, la Biblia dice, to be aware of false prophets. Amen. ¿Ok? Jesus told us to be aware of false prophets. Si Cristo nos puso en malas las doctrinas. Cristo puso en malas las doctrinas. Por ejemplo, a los fariseos era una doctrina. Ellos tenían, pero eran falsos. ¿Ok? Eso es importante poner en blast. No matter who get mad. Mucha gente no quiere
reprender las falsas doctrinas. ¿Saben por qué? Porque no quieren sufrir la sana doctrina. Amen. Y ese es el problema. Ese es el problema, que mucha gente no quiere hablar contra la falsa doctrina. Y por eso es que mejor ellos prefieren hablar, oh, si tú... Y esos son los que van a terminar un día con los Unitarians. Yep. Estas iglesias de que aceptan a todo y no le dicen y respetan a todo. Oye que están hablando falsa doctrina a alguien y se quedan callados. El que se queda callado participa de sus malas obras. Yep. Créame que si usted se queda callado cuando alguien está dándole una enseñanza a alguien que es falsa, usted está participando con esa persona. ¿Ok? Por eso que Pablo aquí le dice a Timoteo, los cuales es preciso, óigame bien, preciso, es bien, preciso quiere decir, hay que aligerarnos a taparles la boca. ¿Y por qué la razón? Porque arrastran familias enteras, dice la Biblia. Amen. Oiga lo que dice. Eso es verdad. Y los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. ¿Sabe que una falsa doctrina condena más a la gente que el diablo allá afuera? Yep. Amen. Porque la falsa doctrina engaña a la persona y piensa que la persona que está bien, por lo menos allá afuera, los impíos, saben que están mal, saben que se van a ir al infierno. Aunque ellos dicen que no, pero como le digo, pero ellos saben de que andan mal. Los padres no quieren aceptar. ¿Ok? So, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos con respeto, dice, no, duramente. Amen. Óigame bien, duramente. Pues esta gente que habla mentira de que no se salva, no se pierde la salvación. Lo solo Jesús, que los católicos, hay que reprenderlos duramente. Amen. ¿Por qué? Porque trastornan casas enteras. Están condenando a la gente. Están condenándolos. Créame que no los están. Mucha gente dice, no, pero hermano, que por lo menos está en la iglesia. Por lo menos está en la iglesia. No, Pablo dijo, saquen ese perverso. Saquen ese perverso. Déselo al diablo para que tal vez si destruyéndose la carne se arrepiente y se vuelve a Cristo. Tal vez. Eso es lo que dijo Pablo. Pablo no dijo, oh, por lo menos está en la iglesia. Y muchos así decían, hasta yo pensaba así antes. Con que esté en la iglesia no hay problema, no. Ese sinvergüenza tiene que sacarlo para afuera. Amen. Ese fornicario tiene que salir para afuera. Ese ladrón tiene que salir para afuera. Eso dice la Biblia. ¿Ok? No, don't take it from me, take it from the Bible. Amen. Take it from the book. ¿Ok? Pero Pablo aquí les dice, reteniendo la palabra, fiel tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, dice. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad, engañadores mayormente a los de la circuncisión, los cuales es preciso tapar la boca, que trastorna casas enteras. Y esa es la razón, que cuando nosotros no hablamos contra las falsas doctrinas, nosotros lo que estamos haciendo es participando. Cuando nosotros le decimos a la gente, no, de todos modos el mismo Cristo adoramos, usted está participando de esa falsa doctrina. En vez de reprenderlos, en vez de hacerse amigos de ellos, usted tiene que reprenderlos. Nosotros tenemos que hablar contra esa falsa doctrina. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, be aware of the false prophet. Cristo dijo, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Los fariseos eran una falsa doctrina, ¿ok? Eran falsos profetas. Y Cristo dijo, ustedes los van a conocer por sus frutos. Por sus frutos. Cristo no dijo por la iglesia donde va, ahí lo van a conocer, no, por sus frutos. Porque no tanta falsa doctrina, gente que dice que
anda en pecado, pero dice que es salva. Dice, yo peco todos los días, pero soy salvo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que peca es del diablo. Y el que hace justicia es de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Pablo le dijo aquí, es preciso taparle la boca. ¿Por qué? Porque trastornan casas enteras. Casas enteras. Y la razón de que muchos hoy en día no quieren hablar contra la falsa doctrina, hay gente que yo me fijo en el Facebook, ¿va? Hay gente que pone un post que habla contra la falsa doctrina. Digamos, tal vez pueden poner Once Saved, Always Saved. O hay gente que ni pone eso porque mejor no quieren contender. Amén. ¿Por qué? Porque quieren quedarse calladitos. Pues porque la mujer es pastora. Eso es verdad. La Biblia dice que una mujer no puede predicar el evangelio. Si va a predicarle, que le predique a las jóvenes, a las muchachas, que sean fieles a sus maridos, dice la Biblia. A que aprendan a cocinar, a que respeten a sus maridos. O sea, eso es lo que manda la palabra de Dios. A las mujeres. Amén. Que la mujer tiene que estar callada. Esa es una falsa doctrina. El que una mujer se ponga a predicar a los hombres. Usted puede predicarle a las mujeres, pero no a los hombres. O sea, pero es que la palabra de Dios nos enseña de que nosotros tenemos que hablar contra la falsa doctrina. Y el no hablar contra la falsa doctrina es porque nosotros estamos participando de ellas. Por eso es. Y porque queremos tener amigos. Es la mayoría, muchos por eso lo hacen. Amén. Porque les gusta que les pongan likes. Good, hermano. Good, hermana. Créame que si usted quiere agradar a los hombres, todavía usted no es siervo del Señor. Amén. Usted es todavía un hijo del diablo. Aquí no estamos para agradar a ningún hombre. Por eso es que aquí no ve muchos, porque muchos son los llamados, pero un poco los escogidos. ¿Por qué? Porque no muchos quieren tomar la cruz, hablar la verdad, hablar contra las falsas doctrinas. Que el mismo Cristo lo hizo. Cristo reprendió a 5 iglesias y a 2 les dijo, good job. Sé fiel hasta la muerte, le dijo. Retén lo que yo te digo. Pero a las otras 2 le dijo, tienes esa mujer, esa profetisa, que ya le di tiempo que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. Cristo reprendió a las iglesias también. Es que no hay que respetar, hermano, es que cada quien. No. Sí, cada quien, usted haga lo que usted quiera, pero yo le voy a decir que usted es un diablo. Amén. Yo le voy a decir que usted, si no se arrepiente, se va a quemar en el infierno. Amén. Porque está engañando a la gente. Si usted le anda diciendo a la gente que se van a ir al cielo en pecado, usted se va a quemar en el infierno y es un lobo rapaz. Amén. ¿Ok? Cristo dijo claramente, por su fruto los conocerás. Tengan cuidado con la levadura. ¿Sabe qué es la levadura? El pecado. Cuando la gente anda viviendo doble vida. Pero es que si vamos a celebrar la fiesta, tiene que ser con pan sin levadura. ¿Ok? Sin pecado. Con pan sin levadura. Y por eso es que es necesario decirle a la gente que se arrepienta de esas falsas doctrinas y hablar contra la falsa. Pablo dijo, es preciso taparles la boca. ¿Por qué? ¿Por qué es la razón? Porque trastornan casas enteras. Condenan casas enteras. Destruyen a familias enteras. Por eso es que en estas iglesias hoy en día, por ejemplo en la LIN, yo conozco tanta gente que se ha divorciado, están trastornando todas esas familias. Amén. Gente divorciada que se ha metido con el otro. Esa iglesia, y la gente me dice, ¿dónde están sus frutos, hermano? Pues yo ya les vi los suyos. Amén. Ya les vi los suyos. Si en tu iglesia hay puro divorcio, corre de ese lugar. Amén. Porque el next one is yours. ¿Ok? El siguiente es el tuyo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no les están enseñando la verdad. Amén. Si les andan diciendo de que en pecado puedes irse al cielo, usted va a pensar que puede irse a meter con otra mujer y no hay problema.
Si usted piensa que no va a perder la salvación, usted puede irse a meter con una mujer y como no tiene, pierde el temor de Dios. Eso es lo que pasa cuando una iglesia no enseña el temor de Dios. Y no, es que mire, el que quiere servir al Señor, sírvalo. El que no quiere servir, váyase al diablo. Váyase al diablo. Por eso es necesario hablar la verdad. If you don't want to serve Jesus, go ahead, serve the devil. Okay? If you don't want to serve Jesus, you don't want to obey Jesus, go ahead, serve the devil. See how you're going to end up. See where you're going to go. Jesus don't want we to have people only because we want to have here people that we want to have a lot of people here. We want people to see that we have to see now we're growing. No, I don't want that. Amen. I don't want that. I don't care about that. You know what I care? I care that people repent for real Amen. and live holy for real. That's what I care. Because that's the only hope you can have. Because without holiness, you're not going to see God. Without holiness, you don't have hope. If you're in sin, you don't have hope. If you believe one saved will save, you are in your way to hell. And everyone who died believing one saved will save is in hell right now. Yes, amen. It's burning. It's weeping and gnashing their teeth. Si usted, todo aquel que cree en salvo siempre salvo, aquel que se ha muerto en esa doctrina, está quemando en el infierno ahorita. Está crujiendo los dientes. ¿Por qué? Todo católico que se muere, todo salvo siempre salvo que se muere, todo solo Jesús que se muere, se van al infierno. ¿Por qué? Porque son anticristos, están contra el Cristo. Eso quiere decir anticristo. Porque son falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Eso dice la palabra. La Biblia dice que estos arrastran casas enteras. Los cuales dice es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y en el 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos duramente. Y la gente me dice, no, es que usted no tiene que ser tan duro, hermano. No les diga así, no les diga diablo. Cristo les dijo, ustedes hijos del diablo son. Eso dijo Cristo. Cristo era pecador, era malo, por eso no. La Biblia dice que no contestemos al necio conforme a su necedad, para que no se sienta sabio en su propia opinión, sino que respondamos al necio como merece su necedad. Amen. Como merece. Y un necio necesita ser reprendido duramente. Por eso la Biblia dice que los que inciten en pecar, repréndalos enfrente de todo para que los demás teman. A veces muchos no quieren contender con nosotros porque el miedo lo tiene a uno. Amen. Es que este hermano me va... No, uno quisiera hablar tranquilamente con ellos, pero hablar con ellos, hablar la verdad para que sean libres. Pero es necesario que hablemos con la verdad. Muchas iglesias hoy quieren tener al fornicario ahí, al adúltero ahí, al mentiroso ahí, cuando la Biblia dice no. La Biblia dice no. ¿Qué relación tiene el incrédulo con el creyente? Nada. La fiesta se tiene que celebrar no con la vieja levadura, sino con Amen. la levadura de verdad, de un puro corazón, dice la palabra. Nosotros con panes sin levadura, dice la Biblia. Eso quiere decir, cuando el pan sin levadura quiere decir el pan sin pecado, la vida sin pecado. Por eso que dice la Biblia que celebremos la fiesta con los panes sin levadura. Porque la Biblia dice que los fariseos, dice, por eso él dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, que es hipocresía. La hipocresía es pecado.
¿Ok? So ese es el pecado que nos hace hipócritas. Es el pecado que nos hace tener levadura. Amén. So, ahora, si nos vamos a Tito, a Timoteo 4. Aquí Pablo una vez más. 4.1. Segunda Timoteo 4.1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora viene la razón, el por qué. ¿Ok? El por qué. Mucha gente dice, no, es que hermano, cada quien. No. Hay una razón, el por qué tenemos que reprender. No reprendemos a la gente nada for the fun of it. We don't rebuke people just for the fun of it. Amen. No reprendemos a las personas porque nos gusta, que me gusta ir vamos a reprender. Aunque a veces sí da gozo reprender a las personas con la verdad. Amen. Porque la verdad es gozo. Amén. Amén. La verdad es gozo. Pero dice, oiga, ¿por qué? ¿Por qué es la razón? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán las sanas doctrinas. Y eso es lo que muchos de ustedes no quieren hacer. Aquellos que están en las iglesias falsas. Amen. Muchos de ustedes solo les gusta bla, bla, bla y que les digan, amén hermano, amén hermana. A muchos les gusta solo eso. A que les digan, ok. Por eso es que ponen selfies solas ahí o solos. Para que les digan, hermana, qué bonito, qué bonita. No. Tenemos que verdaderamente hablar la verdad. No porque les va a gustar a las personas, porque no es porque si nosotros tenemos que hablar la verdad. Amen. Es porque tenemos que hablar la verdad. Y eso es que Dios nos manda a hablar la verdad. Porque dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán las sanas doctrinas. Mire, cuando Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ahí está. Tome su cruz. Ahí está la cruz que tenemos que llevar. Amen. Cuando usted habla la verdad, habla contra la falsa doctrina, contra las mentiras del diablo. Ahí usted está llevando la cruz. Porque créame, no va a tener amigos. Los únicos, tal vez, su familia. Tal vez. Y eso es cuando la palabra de Dios dice. Cuando la Biblia dice, toma su cruz y síganme. Cristo dijo, a ustedes no los aborrecen, les dijo a sus hermanos, porque los hermanos no creían, dice la Biblia. A vosotros no os aborrecen, más a mí me aborrecen. ¿Y por qué? Porque yo testifico, dice que las obras de los hombres son malas. Y es el problema, que muchos no quieren hablar, testificar que las obras del hombre son malas. Yo he tenido gente que me ha dicho, no hermanos, que no les diga fornicarios. Miren hermanos, que solo háblenles de que Cristo les ama, que la gracia, que Cristo te salva, que solo eso. Esa gente que quiere agradar al hombre, gente cobarde, eso es lo que son. Gente que no ha sido libre. Miren, le voy a decir algo, la gente que no ha sido libre no habla la verdad. Yep. ¿Por qué? Porque no es libre, tiene miedo de lo que van a decir los demás. Eso es porque no han sido libres. Se mide las palabras porque piensa, ¿qué va a decir el hermano? ¿Qué van a decir de mí si les digo esto? Ya no me van a hablar. Mire, si ustedes no quieren hablar, no me hablen. Amen. I'm too blessed to be stressed. Yo estoy bien bendecido. O sea, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Si ando en la voluntad de Dios, nothing can separate me from the love of God. If I keep His commandments, nothing can separate me from the love of God. That promise for those who keep God's word.
It's not for those who are living in sin, sinning every day. No. The wrath for those. Okay? So, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán las sanas doctrinas, sino que teniendo comezón, le agarra picazón. Que van a andar, por ejemplo, por eso dice la Biblia, que arrastran gente, casas enteras, porque andan en las células, andan, por ejemplo, en el link, allá andan las mujeres todas así preparadas, todas van hasta las líderes en esas iglesias, van como que son prostitutas. Y la verdad, Amén. a esas Dios las va a quemar por Amén. pícaras. Porque lo que van es a seducir, son Jezabeles. Esa célula es nada más business, para billete, porque Amén. ahí piden dinero, piden en la iglesia, piden por todos lados. Amén. Y por eso que dice la Biblia que por ganancias deshonestas. Esas son ganancias deshonestas. Amén. Aquí nosotros no estamos pidiendo dinero. Y si hubiera, digamos, si Dios permitiera que tuviéramos más en este lugar, si lo hiciéramos es para ayudar a alguien, Amén. no es para nosotros. Yo, gracias a Dios, Dios me ha dado un trabajo. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Amén. Aleluya. Que dice que el que no trabaja, que no nos juntemos con él. Amén. Eso dice la Biblia. Pero hoy en día, como dice la Biblia, arrastran a casas enteras por ganancias deshonestas. Todas esas células que hacen y todo eso, esos son pícaros, sinvergüenzas, Amén. hijos del diablo. Eso es lo que son. Y creen que estoy cubriendo 2 células, dice todo acá. Si la gente ni quiere oír la palabra de Dios en ese. Amén. Hay gente que yo me acuerdo cuando era supervisor, iba dormido, allá va líder así con el calzón atado ahí, todo. Y dicen que son líderes. Esos son hijos del diablo, ociosos, sin Amén. vergüenza. Ellos tienen que estar con el diablo ya. Amén. No, pero por lo menos están en no, saquen el sinvergüenza. La Biblia es clara. No podemos andar rogando a la gente así. No. Amén. Yo me acuerdo cuando era supervisor en el INE. Pura gente sin vergüenza, ni quieren hacer la célula. Amén. Defienden el diezmo y ni siquiera dan el diezmo. Gente sin... Yo era el tesorero en esa iglesia. Amén. Yo veía a los que daban diezmo allí y no eran todos. Algunos pelones ahí y cuando lo daban, no lo daban todo. Amén. Y sabía que antes cuando el diezmo se tenía que dar cabal y bien. Amén. Pero para eso dice si sos ladrón, si no das el diezmo. Y perdés la salvación. Pero es que estas iglesias, en vez de hacer a la gente santo, la hacen 2 veces más digno del That's true. infierno. Amen. That's right. Por eso que la Biblia dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán las sanas doctrinas, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad a los oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio y soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple el ministerio, porque ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Y Pablo lo hacía porque él sabía que ya se iba a ir. Pero él sabía que también iban a venir esos sinvergüenzas, como hoy vemos. Como la iglesia Lin, la católica. Allá andan las viejitas echando la pupusa en la iglesia católica. Y el Papa allá sentado en sillas de oro. Amén. Gente sin vergüenza. Y la restauración Elín critica a la católica. Y estos son más sinvergüenzas porque tienen más closeship. Yeah. Porque supuestamente saben más de la Biblia. Amén. Supuestamente saben más pero es peor una iglesia así. Por lo menos los católicos es obvio que están perdidos y van para el infierno. Pero estos son más peligrosos porque estos profesan conocer a Dios, Amén. pero en hechos lo niegan. Oiga bien, y dice, porque vendrán
tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Se van a volver a las fábulas. Apartarán a la gente de la verdad. O sea, la gente sí se convierte. Yo creo que la gente se convierte cuando esto, a veces. Pero después que los agarran, ya los tuercen Amen. y los apartan de la verdad. So, es una entrada y una salida. No entran ni dejan de entrar. ¿Me entienden? So, en vez de hacerlos más santos, los hacen 2 veces más dignos del infierno. Amen. 2 veces. Antes ya eran dignos del infierno una vez. Pero cuando vienen a la iglesia se hacen 2 veces más dignos del infierno. So it's worse to be in church and sin than be in the world. Amen. Y por eso es que Cristo dijo, o hagan el árbol bueno y el fruto bueno, o hagan el árbol malo y el fruto malo. O se hacen diablos, o se hacen santos. Eso es lo que Cristo está diciendo. Y bien, no hay necesidad de dar tanta teología para hablar de estas cosas. No hay necesidad de tanto hablar. La Biblia está bien clara. No podemos servir a 2 maestros. So aquí dice, y apartarán de la verdad. Dice, y apartarán de la verdad el oído. Lo van a apartar el oído de la verdad y se van a volver a las fábulas. Ahora la gente pone en el Facebook, no te aflijas, Dios está contigo. El fornicario que leo esa, ok. Amen. That's Amén. right. Cuando uno tiene que predicar en el Facebook, uno tiene que decir arrepiéntanse. Amen. Eso es la escritura. Y cuando usted va a poner una escritura, no temas, Dios está contigo. Esa dígaselo a los verdaderos cristianos. Si usted es cristiano, usted está pasando esto, esta palabra es suya. Amen. Dios nos ha dicho esto. Que ni lo alto ni lo profundo, nada nos separará del amor del Señor. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso si andamos en su voluntad. Amen. Si hacemos su voluntad. Eso dice la Biblia. Porque hacemos las cosas que le agradan a Él, dice la Biblia. Porque andamos en su voluntad. Si hay una bendición en andar en su voluntad, pero apartarnos de su voluntad, no hay bendición. So, apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Apartarán el oído de la verdad y se van a ir a las fábulas. Por eso es que la Biblia dice que el que no es de la verdad no te oye. El que no es de mi redil no nos oye. Pero aquel que es de mi redil, ese va a oír. Aquel que es de la verdad, que sigue la verdad. ¿Ok? So, ahora si nos vamos a Matthew